Muy buenas, mi nombre es Adolfo Alejandro González Fuentes, estudiante de quinto año de la sección A del Colegio Juan 23. Y en este video voy a presentar la defensa del proyecto de fin de año, cuyo título es La influencia de las redes sociales ante las relaciones interpersonales que presentan los adolescentes cursantes de quinto año de la Unidad Educativa Colegio Juan 23, municipio Girardot, Estado Aragua. Los alumnos que conforman este proyecto son María Nieto, Alejandra Peña y mi persona Adolfo González. Yo realizaré la defensa del capítulo 2, cuyo título es El marco referencial. Antes de iniciar con la defensa del capítulo 2, voy a explicar resumidamente lo que consta el marco referencial, el cual son todas las investigaciones, conceptos, teorías, ideas y antecedentes que rodean al objeto de estudio. Se busca recopilar estas posturas para así ampliar la descripción del problema y establecer una relación entre la teoría, la práctica, el proceso de investigación y el entorno. Tras haber explicado lo que consiste el marco referencial, diré los puntos que se tocarán en esta defensa, los cuales son los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, el efecto de las redes sociales en el comportamiento de los adolescentes, las bases legales y por último los términos básicos. Para dar inicio a la defensa del proyecto se tocará el primer punto, que son los antecedentes de la investigación, los cuales son todos aquellos trabajos de investigación que preceden al que se está realizando, pero que además guardan mucha relación con el objetivo de estudio que éste aborda. Se utilizan para tener un mayor amplio de conocimientos e ideas a la hora de realizar nuestro proyecto y así definir mejor el problema y las soluciones posibles a este. Para esta defensa se tomaron en cuenta tres antecedentes, uno a nivel internacional, otro a nivel nacional y otro a nivel regional. A nivel internacional tenemos que en el 2014 la estudiante Molina de Ecuador realizó un trabajo de grado titulado Las redes sociales y su influencia en el comportamiento de los adolescentes en 4 colegios de la ciudad de Cuenca. El trabajo tenía como fin analizar la influencia de las redes sociales en el comportamiento social, personal, familiar y académico de los estudiantes. Se reunieron 444 estudiantes y 60 docentes de 4 colegios diferentes y se les entrevistó mediante un cuestionario. Tras finalizar se determinó que la gran mayoría de estudiantes llegan a priorizar indirectamente las redes sociales antes que las relaciones interpersonales y familiares de su entorno. A nivel nacional tenemos que en el 2011 Barreto realizó un trabajo de investigación titulado Tendencia de los jóvenes merideños ante las redes sociales. Como su nombre indica, esta investigación fue llevada a cabo en el estado de Mérida de Venezuela. Se seleccionaron 100 jóvenes de entre 10 y 14 años de edad, los cuales fueron entrevistados mediante una encuesta, con la cual se buscaba encontrar un porcentaje entre esos jóvenes, los cuales siguieran ciertas tendencias en el uso de las redes sociales. Entre las respuestas se llegó a determinar que un 20% de los jóvenes finge ser otras personas en las redes sociales, mientras que un 30% han establecido amistades en la vida real con personas que han conocido mediante el Internet. Otro 30% visita las redes sociales sin la supervisión de un mayor, un 22% las visita con supervisión de un amigo, un 19% las visita junto con algún hermano, un 11% con la supervisión de un padre, un 13% con la supervisión de una madre y un 14% con la supervisión de algún docente. En el uso de las redes sociales, un 40% de los jóvenes destaca tener experiencia en el uso de estas, mientras que un 32% dicen tener avanzados conocimientos en el uso de las redes sociales. Un 13% se considera expertos en su funcionamiento, mientras que un modesto 12% se consideran novatos. En las medidas familiares, un 42% de los adolescentes dicen ser orientados mediante sus familias. Un 11% son ayudados en el uso de las mismas, mientras que un otro 11% son los padres los que revisan las páginas que sus hijos visitan. En las prohibiciones se destaca que un 61% no les dejan hacer compras en línea, un 67% no les permiten dar información personal, un 21% no les dejan responder las encuestas que se encuentran en Internet, un 6% no les permiten jugar juegos en línea, un 11% no les permiten ver videos en diferentes páginas o plataformas, mientras que un reducido 13% dicen no tener ninguna clase de restricción al uso de las redes sociales. Y por último, a nivel regional tenemos que en el 2014 Aponte realizó un trabajo de grado titulado, de manera extensa,
Comportamiento de los adolescentes ante el uso de las redes sociales. Caso: estudiantes de media diversificada técnica de la unidad educativa privada Colegio de San Martín de Peter en el estado de Aragua. En este trabajo se reunieron 95 adolescentes de entre 16 y 17 años de edad y mediante un sistema de encuesta similar al del trabajo de Barreto en el 2011, se llegó a concluir que los adolescentes llegan a sentir un apego muy cercano a las redes sociales, inclusive sintiéndolas como parte de su vida cotidiana, ya sea directa o indirectamente, siendo que publican sus datos personales sin preocupaciones o de manera continua mediante publicaciones, estando en el riesgo de que puedan ser afectados a futuro. Para concluir con los antecedentes de la investigación, podemos definir cómo no solo a nivel regional y nacional de nuestro país Venezuela, sino que a nivel internacional, los adolescentes presentan diferentes comportamientos, ya sea directa o indirectamente, asociados mediante las redes sociales, llegando a depender muchos de esos adolescentes en el uso de estas, mientras que otros simplemente los consideran un medio de entretenimiento. Esto puede ser visto de manera grave al enfermizar a los jóvenes al estar usando constantemente las redes sociales, ya sea como un medio de escapismo o como un simple medio para poder entretenerse en su tiempo libre. Hay adolescentes que saben minimizar el uso de estas redes, mientras que hay otros los cuales no tienen ningún reparo en pasar el día entero pegados al celular, mirando y perdiendo el tiempo que podría ser usado en relaciones interpersonales, el estudio o cosas de mayor valor personal y de crecimiento individual. Para continuar con la defensa tenemos las bases teóricas, los cuales son el desarrollo amplio de ideas y conceptos sobre el tema que está enfocado la investigación, para así tener un mayor margen de ideas a la hora de establecer un problema, su solución y los motivos de este. En las bases teóricas que tenemos en nuestra investigación son los adolescentes, los cuales conforman la etapa de la vida aproximadamente entre los 10 a 17 años de edad, y se destaca por tener un cambio razonable en el comportamiento, actitudes, personalidad y objetivos del individuo, normalmente presentando una rebeldía, una curiosidad sobre temas que antes no había tocado o una confusión acerca de las metas de uno mismo y sus objetivos en la vida. Después tenemos el comportamiento de los adolescentes. Similar al tema anterior, es prácticamente el cambio de actitudes y personalidades que se encuentran en los individuos que pasan por este ciclo de vida. Normalmente son cambios drásticos en su personalidad, llegando a depender del apoyo ajeno o inclusive de las opiniones de los demás, siendo fácilmente influenciables y manipulables por lo que ellos pueden considerar modas o personas de mayor relevancia en sus vidas. Los adolescentes y el uso del Internet. Estos son como dos pares de la misma moneda y dos personas que van de la mano, ya que los adolescentes han sido los principales quienes han llevado el Internet a lo que es hoy en día. Normalmente es gracias a ellos que redes sociales son tan explotadas últimamente debido a la constante demanda y el uso de los adolescentes en las mismas. Esto denota una falta de desempeño a nivel académico por parte de ellos a la hora de priorizar las redes sociales sobre cualquier cosa en su vida cotidiana, y también un problema a largo plazo en su desarrollo personal al depender tanto de las personas que ellos consideran importantes como sus seguidores en las páginas sociales, y normalmente de apartar cualquier otro estilo de vida que no sea el de estar en las redes sociales constantemente. Sin embargo, están las ventajas del uso del Internet, que no son pocas, ya que el Internet desde su creación nos ha beneficiado de múltiples maneras, ya sea desde la facilidad a la hora de buscar información, también la facilidad a la hora de comunicarnos con personas en distancias ridículas, o inclusive el poder satisfacer nuestras necesidades como la curiosidad o el entretenimiento. Son ventajas que a lo largo de los años nos han ayudado en el crecimiento individual y también a facilitar nuestro día a día. Sin embargo, también hay diferentes riesgos en el uso del Internet. Por ejemplo, se encuentra el ciberbullying, que normalmente afecta a los adolescentes o inclusive a figuras más adultas, dependiendo de su fragilidad emocional. O también está el acoso, también se encuentra el fraude, que es muy influenciable debido a la inexperiencia que muchas personas pueden tener en estas redes sociales al ser un mundo totalmente diferente, y pueden sufrir fraudes o engaños mediante personas que busquen satisfacer sus bolsillos en base a hacerle daño a los demás,
ya sea por transacciones fallidas, engaños publicitarios y demás. Ahora, una red social en sí es el término que se le daba antes a un grupo de personas o un grupo de individuos, normalmente amplio o pequeño, los cuales comparten una idea, un objetivo, un pensamiento o una postura en similar. Actualmente la palabra red social se utiliza también para referirse principalmente a las redes sociales de Internet como Facebook, Twitter, Instagram, entre otros. Las funciones se encuentran entre varias, como hemos dicho anteriormente, desde ampliar nuestros horizontes de conocimientos, facilitar nuestro día a día en cuanto a nuestras necesidades o inclusive ayudarnos en nuestras tareas cotidianas. Continuando con las funciones que las redes sociales otorgan, tenemos desde las diferentes páginas de internet con las cuales se comparten contenido informativo o inclusive de entretenimiento, poder subir imágenes a la red, videos, juegos o inclusive documentos, libros e información. Estas funciones varían dependiendo de la necesidad tanto de quien la emite como del usuario que la consume, o también puede ser mediante publicidad para patrocinar algún medio o información destacada. Para terminar con las bases teóricas, voy a nombrar resumidamente tanto las ventajas como las desventajas de estas. Entre las ventajas tenemos que el Internet nos ha permitido tener un segundo mundo al alcance de nuestras manos y que podemos guardar en nuestro bolsillo, pudiendo comunicarnos con personas que no hemos visto en años o cuya distancia nos separa por mucho. También acceder a información amplia y de cualquier índole para nuestros estudios, trabajo o simplemente para nuestra curiosidad. E inclusive darnos las herramientas para nuestro crecimiento personal mediante cursos, blogs o información de la cual no tendríamos acceso tan fácilmente sin el Internet. En el caso de las desventajas tenemos varias, desde el acoso, el ciberbullying, el trolling, que es caracterizado por un grupo de personas los cuales se dedican a esparcir odio mediante las redes sociales. También está los fraudes, el hackeo y el robo de información personal, de los cuales puedes sufrir ya sea mediante extorsión a la hora de quitarte tu dinero por alguna publicidad fraudulenta. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de usar las redes sociales para no terminar en un problema mayor mediante personas que busquen aprovecharse de nuestro desconocimiento. Tras haber terminado con las bases teóricas, tenemos el siguiente punto, que son los efectos de las redes sociales en el comportamiento de los adolescentes. De esos tenemos tres: a nivel familiar, a nivel escolar y a nivel personal. A nivel familiar tomaremos en cuenta a los adolescentes que priorizan el uso de las redes sociales. En este caso se muestra desapego ante su familia y poca comunicación con la misma, además de un descuido de sus responsabilidades en el hogar, y que la gran mayoría de ellos normalmente presenta un desapego casi total con sus familiares al prestarle más atención a las redes sociales, al darles más importancia. Esto debido a que en ellas se sienten más atendidos, más seguros y más importantes en general al recibir atención ajena. A nivel escolar se ha determinado que la gran mayoría de estudiantes que priorizan el uso de las redes sociales llegan a tener un bajo nivel académico y rendimiento en el mismo. Esto debido a que al mantener el uso de las redes sociales de manera constante en su día a día, llegan a despreocuparse de las actividades escolares, presentando una baja retención de información y un total o casi total despreocupación y falta de interés en las actividades escolares y lo que estos dan. También se ha visto que las redes sociales actúan como un disuasorio y distracción de las actividades escolares en los alumnos, los cuales llegan a frecuentarlas normalmente día tras día. Y por último, a nivel personal, donde podemos ver cómo los adolescentes, al estar pasando por un momento muy cambiante en sus vidas, llegan a presentar diferentes desórdenes psicológicos si usan de manera constante las redes sociales. Por ejemplo, existe un comportamiento antisocial o inclusive narcisista en algunos individuos, como también presentar algunas manías y tendencias agresivas, ya sea mediante el hate o mediante las publicaciones que ellos hacen. Ahora, también son personas fácilmente influenciables, los cuales comparten información personal mediante las redes sociales, y esto genera un peligro a largo plazo en sus individuos, ya que pueden ser víctimas de extorsiones, robos de cuenta o de información. También se revela que la gran mayoría de redes sociales cometen sistemáticamente errores a la hora de sobreestimar las experiencias negativas de los demás, ya sea subestimando las experiencias negativas de la gente y sobreestimando las positivas,
generando en los adolescentes un sentimiento de soledad e insatisfacción, además de conflictos emocionales, al ver que, al parecer, supuestamente, los problemas de los demás no llegan a compararse con los suyos y viceversa. También se ha demostrado que las redes sociales llegan a mostrar una visión distorsionada de la realidad, haciendo que muchos de los adolescentes llegan a sufrir depresión o falta de ánimos al no considerarse dignos o creer que no están a la altura de sus amigos o personas de las que siguen, ya sea por riqueza económica, importancia social o importancia mediática. La gran mayoría de los adolescentes buscan en las redes sociales un medio de escapismo de su vida cotidiana, donde tal vez se sientan más libres, más importantes e inclusive que sientan la atención que les hace falta o creen que les hace falta, recibiendo amor ajeno o simplemente recibiendo esa mísera pizca de atención que en tanto anhelan. Para continuar tenemos las bases legales. Las bases legales son las leyes que sustentan de forma legal, valga la redundancia, el desarrollo de esta investigación. Por ende, nuestra investigación está sustentada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Debido ya que, por ejemplo, entre muchos artículos, en el artículo 78 señala: los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos tributales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. Bajo este artículo se da a entender que los adolescentes están bajo la total protección de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ante cualquier daño o acoso que se haya producido hacia su persona, en este caso las páginas de internet y las redes sociales, inclusive dando sustento a sus familias que pueden salir dañadas en el proceso. En el siguiente artículo de la Constitución tenemos que en el 108 señala: los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes bibliotecarias y de informática con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de sus innovaciones según los requisitos que establezca la ley. Bajo este artículo se debe entender que la Constitución da pie a que los alumnos y los adolescentes se abran en sus conocimientos y capacidades de obtener información mediante servicios públicos y privados, ya sea de radio, bibliotecas o mediante los canales televisivos. Esto para fomentar la educación y el crecimiento social de la población e individual. Para seguir con las bases legales tenemos que la Ley Orgánica de Educación en el 2009 en su artículo 10 señala: se prohíbe en todas las instituciones y centros educativos del país la publicación y divulgación de programas, mensajes, publicidad, propaganda y promociones de cualquier índole, a través de medios impresos, audiovisuales u otros que inciten al odio, la violencia, la inseguridad, la intolerancia, la desformación del lenguaje, que atenten contra los valores, la paz, la moral, la ética, las buenas costumbres, la salud, la convivencia humana, los derechos humanos y el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, que promueven el terror, las discriminaciones de cualquier tipo, el deterioro del medio ambiente y menoscabo de los principios democráticos de soberanía nacional e identidad nacional, regional y local. Bajo este artículo se da a entender que el gobierno prohíbe cualquier íncite de indolencia violenta, antirracial o intolerante mediante las redes sociales, protegiendo así la divulgación de información de forma errática que busque dañar a algún sector de la población de nuestro país. Debido a que hay muchas bases legales con las cuales sostener nuestra investigación, vamos a terminar este punto con el 23º artículo de la Ley contra Delitos Informáticos, en el cual dicta que
Todo aquel que, por cualquier medio que involucre el uso de tecnologías de información, exhiba, difunda, transmita o venda material pornográfico o reservado a personas adultas, sin realizar previamente las debidas advertencias para que el usuario restrinja el acceso a niños, niñas y adolescentes, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y con una multa de entre 200 a 600 unidades tributarias. Este artículo se llevó a cabo debido a la creciente suma de material para adultos, el cual se exhibe en diferentes páginas de redes sociales sin las debidas restricciones necesarias. Y esto puede afectar a los jóvenes menores de edad, los cuales no son conscientes de lo graves que son estas situaciones y pueden llegar a afectar su comportamiento o crecimiento personal. Tras haber terminado de explicar las bases legales, tocará explicar el último punto de la defensa de este proyecto, los cuales son los términos básicos. En palabras simples, son los diferentes conceptos que se han ido mostrando a lo largo de esta investigación y de los cuales se van a explicar a continuación. Entre esos términos tenemos las redes, los cuales en el contexto de la investigación son la interconexión de un número determinado de computadoras o dispositivos electrónicos, los cuales mediante impulsos eléctricos u ondas electromagnéticas les permiten enviar información desde el punto A un punto B, por ejemplo, mensajes de texto, correos electrónicos o información de algún índole, ya sea videos o imágenes mediante códigos. Después tenemos las amistades, el cual, al igual que en nuestra vida real, son cuando una persona y otra persona mantienen una relación cercana de amistad. Sin embargo, en las redes sociales el término se ha distorsionado a simplemente ser un seguidor más en una red social o una letra más que significa que está siguiendo a otra persona, siendo que las verdaderas amistades como tal son las que se llegan a hacer mediante mensajes privados o simplemente no existen en las redes sociales. Después tenemos el muro, el cual normalmente se le conoce como cualquier estructura de hormigón, madera o piedra, la cual es construida para evitar que un individuo pueda llegar a una zona siendo un bloqueo. En este caso, en Internet, la palabra muro se utiliza para definir cualquier espacio dedicado a que los usuarios puedan dejar sus opiniones mediante comentarios sobre alguna cuenta u otros usuarios. Ahora, la palabra like, traducido del inglés como gustar, significa cuando tú en diferentes publicaciones llegas a sentir un cierto gusto, ya sea por una publicación de una comida que te ha llamado la atención, un tweet de alguna persona explicando su punto de vista de algo o simplemente una imagen que te agradó a la vista. En este caso está la opción de darle like, el cual funciona como una cantidad numérica de personas que han compartido tu opinión de que te guste, y al darle like estarás sumándote a un número creciente de personas que han compartido tu opinión positiva sobre ese o esos eventos que se han publicado. Después tenemos el término social, el cual se puede definir de dos maneras, ya sea a nivel personal, siendo una persona socialmente activa o inactiva, que se relaciona frecuentemente o infrecuentemente con los individuos, o en este caso a nivel del Internet, siendo una red social, un grupo de personas normalmente desconocidos, pero que comparten una cierta ideología, postura o gustos similares y que entre ellos se crea una pequeña hermandad, los cuales comparten información entre ellos o sus puntos de vista sobre alguna cosa en específico. Después tenemos unos términos un poco más complejos como stalkear, el cual consta de una persona la cual centra su tiempo en acosar de manera directa o indirecta a un individuo en específico, ya sea con mensajes de odio, amenazas o inclusive a ingresar y robar información privada de él y publicarla para así molestarlo o conseguir algo de esa persona. Esto es una práctica muy común en las redes sociales con personas famosas o que generan polémicas en las mismas, o inclusive también en el público femenino de acosadores, los cuales intentan tener información privada de ellas. Y para concluir tenemos el ciberbullying, una palabra que desafortunadamente se ha hecho muy común hoy en día, principalmente por los adolescentes, los cuales al estar tan ensimismados en las redes sociales las llegan a usar con fines también perversos, para molestar a otros alumnos de su entorno o a otras personas. Estas prácticas se le conoce como ciberbullying. Antes el bullying era generado entre los colegios, por ejemplo, entre alumnos que normalmente imponían su opinión con el de los demás y se creían superiores.
En la actualidad y con el auge de las redes sociales, ese bullying se ha llevado también a la pantalla chica a la hora de acosar personas en el internet, ya sea exponiendo sus defectos, maximizando sus defectos o inclusive inventando historias para hacer quedar mal a esos individuos que son acosados. Estas prácticas son muy comunes hoy en día y todavía no se les ha encontrado un paro total, ya que esto es algo normal en los adolescentes, intentar sentirse superiores con esas prácticas narcisistas y egocentristas que poseen. Y tras terminar con esto, hemos concluido la defensa del capítulo 2 del proyecto de fin de año. Espero que haya sido de su agrado y lamento la duración del mismo. Además, espero que hayan satisfacido todas sus dudas y que ahora vean con otros ojos, ya sean buenos o malos, a las redes sociales. Espero que haya sido de su agrado y les deseo una feliz día, tarde o noche.